Estamos con alguien bien conocido en esta casa, nuestro compañero Jesús Toral, periodista y actualmente miembro del equipo de A Diario de Canal Sur Televisión. Buenas noches y estás en su casa, Jesús. Buenas noches, Charo. Bueno, tú hace pocos años, llevas 20 años en esta profesión, hace pocos años has desvelado esa versión tuya como novelista. Nos regalaste Sabor a Chirimoya, ¿no?, que era la historia de tu propia familia, una autobiografía, y ahora vuelves con Búscame bajo la lluvia. Es una historia de ficción y además durante el País Vasco de los años de plomo, de los años 80-90, los años de ETA. ¿Por qué? Bueno, en la primera novela, como tú dices, hablé un poco de mi familia, de mi pasado, de mis ancestros. En esta segunda novela yo creo que quería un poco poner las cosas claras en cuanto a mi origen vasco. Yo nací en Ordicia, en un pueblo del País Vasco, uno de los pueblos además que tuvo mayor actividad en cuanto a ETA en los años 80-90, como tú decías, y yo quería contar un poco, de alguna manera, mi perspectiva sobre esa historia. Sí, porque además el personaje hace un poco como tú con esta novela, ¿no? Vuelve después de estar fuera del País Vasco. ¿Qué encuentras tú en esa mirada nueva que haces sobre tu infancia, sobre aquellos años? Claro, es distinto vivir allí y marcharte y ver, como dices, las cosas con cierta distancia, con una perspectiva. El personaje es una mujer que vuelve de Estados Unidos a su pueblo natal después de 20 años sin saber nada del pueblo y con muchos miedos. Es diferente de mí, porque yo he vuelto cada año y sigo en contacto con el País Vasco, pero sí que eso te da una manera de mirar diferente. Un pueblo que tiene muchísimas virtudes, que es un pueblo precioso, que hay que acercarse a él, pero que ha tenido esta lacra, se puede decir, que es la del terrorismo, y que eso le ha hecho ser de una manera determinada. Y yo creo que eso es lo que quería contar, el sentimiento de cada vasco. Sí, igual que hay dos personajes protagonistas, o varios personajes, pero son dos los que llevan un poco la trama, sí es verdad que el resto de personajes que aparecen en la novela intentan conformar un universo propio que habla de cómo era el País Vasco en esos años, cómo sentían los vascos, cómo vivían. ¿Cómo eran las amistades en el País Vasco, en ese Ordicia de tu niñez, de tu adolescencia, incluso de parte de tu vida profesional, donde tenías conocidos de todo tipo de tendencias y pensamientos, claro, ¿no? ¿Cómo se vivía un atentado en un pueblo como en Ordicia, ¿no? Imagínate, aquí fuera del País Vasco un atentado podía ser un nombre y todos lo sentían, pero tú imagínate allí donde no era un nombre, era una persona con nombres, apellidos y con una vida particular que tú habías conocido, que era el tío de tu amigo, o era el primo de otro, de tu vecino, o incluso era un familiar lejano. Sin embargo, se vivía, de alguna manera algo habría para neutralizar, ¿no?, todo ese impacto que los que lo veíamos de fuera, para nosotros hubiera sido como vivir en el Sarajevo de la Guerra Civil, ¿no? Yo suelo decir que cuando me marché del País Vasco es cuando de repente me di cuenta de que lo que a mí me parecía normal no era normal. Yo lo contaba, las cosas que yo había vivido, como por ejemplo un cóctel molotov que le habían tirado a una amiga una noche que estábamos por ahí de bares, o cosas una bomba que estalló enfrente de mi casa, y que yo lo contaba con una naturalidad que la gente no entendía. Yo, claro, llegó un momento que entendí que para mí se había hecho lo normal, lo anormal. Quizás sea la hora. ¿Es la hora de recuperar esa memoria del País Vasco? Yo creo que sí, yo creo que ya ha pasado un tiempo y es más fácil mirar de una manera tranquila, viendo los aspectos de un lado y de otro. Hay muchas víctimas y lo que hay que hacer es mirar para atrás para saber lo que vivimos y ir para adelante con la sonrisa y con todo el futuro por delante, porque claro, no se puede estar tampoco pensando todo lo que vivimos nos ha convertido en víctimas. De hecho, yo creo que el País Vasco en eso lo ha hecho bien. Creo que está empezando a olvidar, quiere olvidar. Bueno, dinos el nombre de un buen bar en Ordicia, antes de irte. Bueno, hay muchos bares en Ordicia, te puedo decir el Urdin, Amonane, son todos bares muy... Y cítanos para la presentación de tu libro, que será el jueves a las 8 de la tarde, ¿dónde? En la Tertulia de Granada, en la calle de Pintor López Mezquita, un sitio emblemático, además, muy conocido por muchos granadinos, y allí estaremos Susana Escudero, la compañera nuestra de Canal Sur Televisión y Radio, y también Paco Ayala, que es de Aliar Ediciones, que además ha apostado por la novela, que hay que decirlo, que han sido ellos y son
son granadinos, y también el grupo Tasquiva, que va a estar un grupo de música que va a cantar 1 o 2 canciones. Muy bien, te deseamos toda la suerte del mundo. Te vemos mañana en A Diario, Vale, como pues siempre. ahí estaré. Muchas gracias, Gracias, Charo. Jesús.